Muy buenas noches. Saludo a todos los que han estado esperando un poco a que iniciáramos esta noche La Voz del Obispo. He tomado la iniciativa de plantear este tema, dado que desde el nombramiento que el Papa Francisco tuvo a bien elegirme para participar como presidente delegado en el sínodo, muchas personas me han preguntado cuál va a ser su papel, en qué consiste ese sínodo, por qué ese tema sínodo sobre la sinodalidad, etcétera, etcétera. Muchas inquietudes. Y de allí pues me ha venido la inquietud y dije, bueno, es hora que también antes de partir a Roma, ya en esta inmediatez, tenemos que estar allá desde un poco antes del consistorio, que será el 30 de septiembre, la semana que entra, y por ello este lunes estoy con ustedes. Estoy para escuchar también luego sus preguntas posibles sobre este tema que me parece importante en la vida de la iglesia, muy actual y muy necesario de que lo trabajemos a nivel mundial. Pues bien, estoy viendo que muchos se acercan ya a darme los saludos y a decir buenas noches, Eduardo Alejandro Margarita, Daniel Morales, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Voy a comenzar porque veo que ya hay algunos de ustedes que estaban esperando y otros que van llegando y por ello inicio el tema que seguramente también ustedes lo podrán luego cotejar en nuestras redes digitales. El tema, así lo hemos titulado esta noche, hacia una iglesia sinodal. Sinodal. Lo he estructurado en los 4 niveles que he considerado son fundamentales como estructura eh, para la ascensión de la amplitud de la sinodalidad en la iglesia. El primer nivel, el que de donde tiene que partir esta sinodalidad, es el proceso diocesano. Las diócesis de todo el mundo tenemos esta responsabilidad al llamado el Santo Padre que nos ha indicado estos tiempos de trabajar cada uno en nuestras diócesis. Y por eso le llamo el nivel del proceso diocesano. El segundo nivel que consideraremos es el proceso nacional. En general, las naciones del tamaño como México, o un poco más pequeñas, o un poco más grandes, tenemos una conferencia episcopal. O sea, todos los obispos tenemos estructuras, momentos de reunión, asambleas plenarias habituales durante ya muchísimos años. Nosotros ya vamos a ir próximamente el mes de noviembre a la centésimo quinceava asamblea plenaria del episcopado mexicano. Entonces, esto significa que tenemos estructuras que podemos poner en común, temas en los cuales todos estamos de acuerdo, ahora con mayor razón en este tema de la sinodalidad. Entonces tenemos el segundo nivel, proceso nacional. El tercer nivel, del que ya hablaré también más brevemente, es el nivel continental. Así lo ha pedido la Secretaría General del Sínodo desde Roma, que por continente se haga más fácil el llegar las propuestas, los resultados de cada país y podamos establecer así las coordenadas que van incidiendo en los distintos contextos socioculturales del mundo. Sin embargo, hay coordenadas transversales que están presentes en todo el mundo y que de allí resultan propuestas que pueden ser también de interés a todo el mundo. Entonces, por eso es que previo al cuarto nivel, en el tercer nivel, veamos el proceso continental. Y finalmente el cuarto nivel, con el cual terminaremos esta exposición, será el proceso mundial. Es decir, lo que ahora iniciaremos en Roma oficialmente
el 4 de octubre. Previo, les comento, es una novedad. El Papa, el 30 de septiembre, sábado, va a instituir nuevos cardenales, como ya está anunciado. Y de este consistorio, esa misma tarde, todo esto será en la mañana del sábado, en la tarde del sábado tendremos una reunión ecuménica de oración para pedir por el éxito del sínodo en la Plaza de San Pedro, allá en Roma. Posteriormente, en la misma noche, partiremos todos los que seremos miembros del sínodo a un centro de espiritualidad para 3 días de retiro que quiere el Papa que hagamos juntos el 1, el 2 y el 3 de octubre. Vamos a estar en oración. Por eso desde ahora les invito a unirse de alguna manera sencilla, hasta con un Ave María, pero que en esos días nos tengan en cuenta para que el Señor mueva a todos en nuestras voluntades y en nuestro corazón a hacer un mejor esfuerzo que podamos para bien de la Iglesia Universal. Y finalmente, el día 4 de octubre, a las 9 de la mañana, hora de Roma, en la Basílica de San Pedro, iniciará este sínodo ya del nivel de iglesia a lo largo y ancho del planeta. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Estos son nada más antecedentes para ubicar el contexto y la preparación de quienes hemos sido llamados. Bueno, les doy también el dato de que participaremos entre los 350 por ahí, no recuerdo el número exacto, que seremos los participantes del sínodo en octubre. Somos 10 mexicanos que residimos en México y que además hay otro mexicano que reside en Ecuador y que de allá la Iglesia de Ecuador lo ha propuesto para participar. Trabaja en el nivel continental en la Iglesia a través del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Entonces, somos 11 en realidad mexicanos que estaremos presentes en este próximo sínodo. Algo inédito, nunca había habido tantos mexicanos en el sínodo. De ellos 7 somos obispos, 4 que han sido elegidos por la conferencia episcopal y los otros 3 designados por el Santo Padre. Bien, voy ahora a mi experiencia personal para este primer nivel del proceso diocesano. Me encuentro con qué sentimientos y con qué anhelos y con qué preocupaciones en la partida de esta próxima semana a Roma. Voy al sínodo consciente de haber promovido en nuestra Arquidiócesis de México un proceso sinodal a partir de la preparación y especialmente realizado en la ejecución de la visita episcopal que junto con mis 6 obispos auxiliares hemos realizado a las 416 parroquias y rectorías, 416 comunidades parroquiales. Este primer dato es interesante porque para el arranque de esta visita, antes de iniciarla, tuvimos una experiencia muy, muy fecunda, que fue la que facilitó a los párrocos la celebración que exigimos hicieran en los meses anteriores al inicio de la visita pastoral, y fue mediante la preparación de agentes de pastoral, o sea, de todas las 416 comunidades, tuvieran alguien que pudiera implementar la metodología adecuada para que ya desde esas asambleas surgiera en espíritu sinodal, en ese camino sinodal. Y esto fue lo que se realizó previo al inicio
de octubre 2021 en que dimos esa inauguración de la visita pastoral. Esto significó un trabajo previo muy arduo que nuestro vicario de pastoral y particularmente el obispo auxiliar que encabeza y acompaña estos trabajos, Monseñor Héctor Mario, Padre Álvaro Lozano, hicieron con los agentes de pastoral para que aprendieran la metodología de consensos. La metodología de consensos es una técnica que un servidor ya había experimentado cuando fui presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana y allí implementamos esta metodología que nos proporcionó el Tecnológico de Monterrey. En esta universidad han ya realizado, y ya desde antes del año 2000, tenían ya esta metodología en práctica. Es muy efectiva para recoger realmente la escucha de todos y no nada más de los que siempre hablan, sino también de los que hablan poco o que a veces siempre se quedan callados, que eso pasa casi en todas las comunidades, lamentablemente. Y aquellos que tienen la voz cantante, como se dice, entonces pues hacen uso de la palabra de forma mayoritaria e imponen su punto de vista sobre el punto de vista de los demás. Esto significó que también las asambleas de las parroquias nuestras ya utilizaran esta metodología que habíamos satisfactoriamente realizado en la conferencia episcopal para la renovación de todas nuestras estructuras allá por el año 2003 al 2006, un anhelo que venía creciendo y se intensificó en el 2000 con la elaboración de esa carta que la conferencia editamos para todo el pueblo de Dios, de la solidaridad con todos. Pues en ese sentido, muchas de las parroquias, no todas, como siempre, ahí veníamos de la pandemia, no se animaban algunos a realizarla, a aprenderla, pero satisfactoriamente puedo decir que cerca de la mitad, ciertamente nos constó en la visita, realizaron la metodología de consensos. ¿Cuáles son los tres pasos fundamentales de la sinodalidad que garantiza esta metodología? Uno, la escucha recíproca. Dos, el discernimiento eclesial. Tres, la propuesta de prioridades pastorales. Estos tres elementos fueron los que les encauzamos a que hubiese, para que haya ya experiencia sinodal. Escucha recíproca, es que todos hablemos, todos nos escuchemos y demos razón con una metodología que sí nos hace actuar así. Es eficaz esa metodología y entonces sí resulta lo que la mayoría piensa. Esta fue el primer paso. El segundo, con esa misma metodología, hacer el discernimiento, es decir, esclarecer de entre todo lo que apareció cuáles son las prioridades, cuál es lo que más preocupa o quiere la comunidad que se realice. Y eso es a lo que se le llamó en nuestro proceso discernimiento eclesial. Y finalmente la propuesta de prioridades, pues fue lo que presentaron en nuestra visita ya que realizamos a cada parroquia, nos fueron dando cuenta de estas prioridades. En ese sentido, ahora respecto a lo que he recogido yo del instrumentum que nos han mandado para la preparación nuestra hacia el sínodo, será llamada para que ustedes, si tienen esa curiosidad de adentrarse en el sínodo y su marcha, puedan reconocer estos tres pasos. En el sínodo será llamada la escucha recíproca comunión, porque precisamente la espiritualidad de comunión es la que ayuda a que todos digamos lo que verdaderamente Dios quiere que digamos y que lo escuchen los demás. El discernimiento eclesial en el instrumentum del sínodo será llamado conversación en el espíritu, que eso es discernir, es ver qué es lo que ha sembrado el espíritu en nosotros y entre los que formamos este grupo, esta comunidad concreta. Y por eso
en el sínodo se llama conversación en el espíritu. Y tercero, a lo que nosotros llamamos aquí en nuestro proceso de preparación prioridades pastorales, en el sínodo se llamará participación. Es decir, que dado que esto es lo que nosotros creemos que se debe de hacer, pues esta es la forma de participar. Aquí es donde tenemos que entrarle. Después de esa preparación y ejecución de las asambleas parroquiales en la visita pastoral, que nos lo dieron a conocer los resultados y en diálogo que tuvimos con los miembros del Consejo Pastoral Parroquial en cada una de las comunidades, se clarificaron y puntualizaron las interrogantes que habían quedado de algunos, preguntas o propuestas surgidas en esa asamblea y para conocer las prioridades elegidas de la acción pastoral, que fueron 4 que ustedes ya las conocen muy bien, que estuvieron ya apareciendo desde hace algún tiempo en nuestros medios propios de la Arquidiócesis de México. Y ahora, en este tiempo posterior a la visita pastoral, la cual duró de octubre de 2021 a junio del 2023, estamos proponiendo el camino a la Asamblea Arquidiocesana a realizarse en mayo del próximo 2024. Es decir, tenemos este semestre amplio para caminar hacia la Asamblea. Ya está preparado el itinerario y esperamos que arranque el próximo año en enero, a finales, en la segunda quincena de enero. Ya les daremos a conocer estos temas en concreto. Este proceso es muy probable, me atrevo a visorar que nos va a llevar en camino a la realización de un sínodo arquidiocesano para retomar, revisar y actualizar el anterior de 1992 a 1994, que sirvió durante todos estos años, pero que los contextos socioculturales, como ustedes lo han percibido, han cambiado, han variado enormemente y a los cuales tenemos que dar respuesta a los que son ahora, no a los que fueron en el año 92-94. Pues hacia allá pretendemos ir y definir en la Asamblea Arquidiocesana de mayo del 2024, definiremos el itinerario de ese camino pastoral de la arquidiócesis, no solo inmediato, sino al futuro de mediano plazo, pretendiendo, esa es la pretensión, ojalá Dios nos lo ayude para lograrlo, una nueva evangelización para ser una iglesia sinodal. Debemos de ser humildes y honestos. Todavía no somos una iglesia que funcione sinodalmente. Hay muchas cosas que todavía tenemos que cambiar, cierto, pero vamos en camino. Es como alguien que ya arrancó, tiene ya la esperanza fundada de que va a llegar a la meta. Entonces así estamos ahora nosotros, así voy yo al sínodo, pero necesito la oración de todos ustedes, de que nos sostenga el Señor para que entre todos a nivel del mundo también hagamos ese esfuerzo. Imagínense una iglesia unida, caminando en el mismo ritmo y la misma intensidad en todas las presencias que tiene en los 5 continentes del mundo. Este es el proceso diocesano, es en el que más me detuve, ¿verdad? De los que voy a dar para que no se vayan a asustar de cuánto tiempo voy a hablar. El segundo nivel, el proceso nacional. En realidad el proceso nacional, sin querer queriendo, como por ahí dice un refrán muy famoso en México, sin querer queriendo, lo provocó el Papa Francisco en el año 2016, cuando nos dirigió un mensaje en la Catedral Arquidiocesana de México, 2016. ¿Se acuerdan que vino en febrero de ese año? Pues bien, ahí nos dijo que nos pedía que hiciésemos un proyecto a largo plazo,
que no nos quedáramos como miopes a una mirada de qué hacemos el mes que entra, el medio año que entra, el año que entra. No, que veamos más allá, que veamos por el bien de las nuevas generaciones, que pongamos en camino lo que queremos que se realice. Nos entusiasmó, nos animó y nos metió en un trabajo de varias asambleas plenarias de la conferencia que llevó como 2 años para llegar al proyecto global de pastoral. Esa luz que nos ha dado el proyecto global de pastoral tiene un primer objetivo: caminar hacia los 500 años de la presencia de nuestra Madre, María de Guadalupe, que se cumplirá en 2031. Es una novena que ya comenzó, ya llevamos 2 años. Y el segundo objetivo es para el 2033, porque allí celebraremos los 2000 años de la redención realizada por Jesucristo. Entonces son dos eventos fundamentales de nuestra fe. Uno muy particular de Guadalupe, que el Papa quiere que se extienda y se internacionalice a todo lo máximo, y el otro, que ya es un hecho, la redención para toda la humanidad que hizo Jesús. De esta manera estamos caminando en sintonía todas las diócesis de México con ese proyecto global pastoral, y cada uno lo adecúa a su propio contexto sociocultural, porque México es un mosaico de culturas. No hay un México con una única cultura. La cultura en México no se puede definir como única. Sería una pretensión imposible. Tenemos una riqueza enorme que nos dejaron los pueblos originarios, y después el mestizaje, y después Guadalupe, y después todo este mundo migratorio y todas estas nuevas realidades de la globalización. Bueno, ese es el proceso nacional. Vamos caminando. Esta mañana tuve una reunión con todos los arzobispos y la presidencia de la conferencia, en donde pudimos compartir los avances en las provincias, en las 19 provincias eclesiásticas que hemos hecho de este caminar. Y el tercer nivel es el continental, que ya desde el año pasado México se unió en este proceso al CELAM con una asamblea continental, así como nos reunimos los obispos diocesanos en la asamblea plenaria de la SEM, así también en la asamblea del CELAM nos unimos y tuvimos esa asamblea continental. Ahí se pusieron en común los resultados de todas las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, que son nada más 24 conferencias episcopales. Ahí pusimos en común lo que son nuestros resultados y nuestra visión hacia el futuro. Finalmente viene el cuarto nivel, que es el que voy a vivir. Ya tendré tiempo después, quizá para regresando, porque este proceso del 2023 que vamos a realizar no termina el 29 de octubre, termina el sínodo, pero el Papa ya nos anunció que va a haber otro, porque quiere ver luego los resultados, que no nos quedemos nada más hablando del sínodo, sino que llevemos a cabo lo que en el sínodo concluyamos y que presentemos los resultados en octubre del 2024. Bien, de aquí pues recojo rápidamente los 3 temas prioritarios para caminar en vista de lograr que seamos todas las diócesis expresión de una iglesia sinodal. ¿Qué es lo que se pretende desde esta mirada del Santo Padre, que a través de la Secretaría General del Sínodo nos han enviado? El objeto central de diálogo en Roma de este próximo mes será la comunión, la misión y la participación. Son los 3 elementos. Una comunión que debe irradiar nuestros propios contextos socioculturales. Lo que les decía hace rato, al iniciar con la espiritualidad de la comunión, la escucha recíproca.
Esa comunión debe irradiar nuestros propios contextos socioculturales, lo que vivimos. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? ¿Cómo hacer más visible, más perceptible que Dios está caminando con nosotros? Porque sí camina con nosotros. Nosotros somos medio ciegos o miopes, pero tenemos que abrir los ojos y decir, ahora sí veo que el Señor camina. Y esa es la gran experiencia de fe. Claro, se necesita un desarrollo espiritual. El segundo, la misión en corresponsabilidad. ¿Cómo podemos compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? ¿Cómo podemos compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? Está muy bien, es un testimonio formidable cuando vemos a un vecino, a alguien que a lo mejor no conocíamos bien, que está haciendo una obra de misericordia en favor de un indigente o que ha ido a realizar una obra de ayuda a quien no tenía la oportunidad de ser visitado en el hospital o a llevar la Eucaristía, etcétera, tantos testimonios. Pero ¿cómo podemos compartir estos dones, estas tareas al servicio del Evangelio? Que sean evangelizadoras, que no se queden escondidas en los poquitos que se dan cuenta, sino que se amplíe el radio del conocimiento de eso que se vive. El tercer punto será la participación de todos los discípulos de Jesús, porque esa participación es la que expresará la corresponsabilidad generalizada que deberá ser acompañada por los respectivos niveles de autoridad. Deberá ser acompañada por nosotros quienes te llevamos la conducción. El pastor es el que conduce al rebaño. Entonces, ¿dónde va a estar? Que nos ayudemos los pastores para que a su vez los miembros de la comunidad nos ayudemos entre unos y otros. Todos podremos con todo. Solos podremos lo que solamente yo puedo hacer. Finalmente, ¿qué procesos? Queda esta pregunta. Estructuras e instituciones son necesarios, indispensables en una iglesia sinodal misionera. En el sínodo se dará la escucha recíproca, el discernimiento eclesial y surgirán las propuestas que en la asamblea plenaria se escucharán para ser votadas. O sea, todas estas reflexiones que se van compartiendo en pequeños grupos y después se exponen en nivel de toda la asamblea, habrá un momento en que una comisión que tiene esta responsabilidad de recoger lo que se va reflexionando, van a ser votadas. Votación con aparatitos para saber quiénes están a favor y quiénes están en contra o quiénes se abstienen de esa redacción o de ese punto o ese fondo de lo que era la propuesta. Propuestas que surgen de los mismos que participamos, trayendo lo que hemos oído en nuestros propios contextos. Habrá un equipo para, como dije, para la redacción de ese documento final que recogerá las propuestas y presentará a la asamblea. Esto se hace prácticamente en los últimos días del sínodo, allá la última semana de octubre, para ser votadas por todos. Y quedarán en manos del Papa Francisco como material de una exhortación pastoral para toda la Iglesia, particularmente en el camino hacia el siguiente momento del sínodo. Este es el itinerario a grandes rasgos, muy rápidamente dichos, hacia el próximo sínodo sobre la sinodalidad, que se llevará a cabo del 4 al 29 de octubre. Por lo menos los domingos ténganos en cuenta, pero si lo pueden tener todos los días en cuenta, muchísimo mejor. Por eso les digo, no dejen de orar para que sea muy fecundo este sínodo en bien de la Iglesia y de todos nosotros, los discípulos de Cristo. Bien, pues espero que más o menos ustedes
hayan tenido esta posibilidad de darme seguimiento y si no, luego leen allí con más detenimiento. ¿Por qué han escogido laicos en el sínodo? Dice, muy buena esta pregunta. ¿Por qué han escogido laicos en el sínodo? El Papa sabe que venimos de una sociedad que estaba sostenida en el consenso, que ya venía de siglos, desde el siglo XVI, en el consenso de valores. Y así se desarrolló una cultura en la cual bastaba con indicar lo que había que hacer. Por eso venimos de una mentalidad vertical, en donde lo que diga la autoridad, eso es lo que tengo que hacer. Lo que diga el obispo es lo que tiene que hacer el presbítero. Lo que diga el presbítero es lo que tienen que hacer los agentes de pastorales. Lo que digan los agentes de pastorales es lo que tienen que hacer los fieles. Hoy, desde el 2012, el Papa Benedicto, en un sínodo que me tocó participar entonces, allí sobre la nueva evangelización, la necesidad de lo que había dicho a su vez el Papa Juan Pablo II y había dicho a su vez el Papa San Pablo VI en pleno concilio, pues entonces me tocó a mí ver que la fractura ya se estaba dando y se cumplió en el 2012 definitivamente de la transmisión de la fe a partir de ese consenso. El consenso se rompió, ya no tenemos los mismos valores aceptados por todos, ya lo sabemos, han aparecido las ideologías de todo tipo, cada quien se suma acá o allá, pero ya entonces el estilo de vida de la sociedad se vuelve un caos. Ante eso, ¿cómo evangelizamos? Si veníamos acostumbrados a evangelizar nomás diciendo, hagan esto, y responden, sí, cómo no, padre, con mucho gusto, pero hoy no, porque tenemos que responder a lo que se está viviendo, no a lo que se vivió antes. Este es uno de los grandes aspectos de la transformación que tenemos que hacer en nuestras mentalidades, particularmente de todos los miembros de la iglesia. Por eso el Papa dice, bueno, si no tenemos la voz de los, escuchamos la voz de los laicos, pues entonces nos va a costar trabajo empezar a cambiar desde nosotros los obispos, después los presbíteros, después, y esto ya urge, porque las cosas se van complicando cada vez más en nuestra situación. ¿Qué cambios se pueden hacer en la iglesia con este sínodo? Si yo tuviera la respuesta a esta pregunta, se las daría con mucho gusto. Pero es el Espíritu que nos tiene que decir cuáles van a ser. Yo preveo algunas cosas, esa que les acabo de decir, que tiene que cambiar la mentalidad clerical, que así lo llama el Papa Francisco. No, el Papa no está en contra de los clérigos, está en contra de la mentalidad del clericalismo, dice el Papa. Es decir, de la radicalidad exagerada hacia una autoridad vertical. Es decir, yo dije, tú lo haces. Tenemos que tener una autoridad que se gana por el testimonio de nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestra actitud para estar todos juntos. Entonces, y ese trabajo no lo podemos hacer nosotros. ¿Saben quién lo tiene que hacer? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no trabaja si nosotros no abrimos nuestro corazón. Ahí está la clave. Entonces tenemos primero que favorecer nuestra formación y entonces sí, el Espíritu Santo transforma a todos, no tiene dificultad. Pero si el hombre no se abre, entonces ahí tenemos un gran problema. Viene aquí otra pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos aplicar una metodología más práctica en la nueva evangelización? Miren, el mejor punto de partida nos lo dijo el Papa Benedicto muy claramente en Aparecida. Está allí, si alguien lo quiere leer, el discurso inaugural del Santo Padre en la parte central de ese discurso, que lo escribió él de propia mano, me consta a mí. Allí dice el Papa, la piedra fundamental sobre la cual tenemos que edificar la iglesia, la nueva evangelización, que es la pregunta que me hacen, es la palabra de Dios.
si no leemos la Biblia cuestionando nuestro corazón, no hay cambio. Y además hacemos un daño porque interpretamos esa lectura. Si no nos cuestiona a nosotros, entonces es nuestra mente la que va a tratar de interpretarlo para los demás. Ahí está el punto. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Bueno, pues ánimo, porque hay que aprender a la lección divina, hacer la lección divina, dejar que nos cuestione, compartir en qué nos cuestiona y luego de ahí surgirán, ahí es cuando entra el Espíritu Santo a actuar y nos mueve de una manera que ya no podemos decirle, no, Señor, ya no quiero trabajar, al revés. Digo, así sí quiero trabajar, así sí doy mi vida por esto. ¿Cómo piensan informar y ejecutar los resultados en los jóvenes? Todo un reto, un gran desafío, no lo niego. No hay una receta fácil, pero yo estoy convencido que hay jóvenes que sí están siguiendo a Cristo. Ellos los tenemos que apoyar al máximo para que sean los transmisores, porque los jóvenes solamente escuchan a los jóvenes actualmente, difícilmente a nosotros ya somos del tiempo de ida, ya estamos dando las últimas. Entonces, a llegar a los jóvenes no hay otra que a través de los mismos jóvenes. Por eso son tan importantes las instituciones educativas, por eso son tan importantes los movimientos de la pastoral juvenil, por eso es tan importante ponerles espacios donde puedan interactuar. Por eso se fueron y te volvieron tan contentos los más de 10,000 jóvenes que fueron de México a la Jornada Mundial de la Juventud pasado en Lisboa y Fátima. Ahí es una esperanza. ¿Qué siente usted de presidir este sínodo? Bueno, el Papa lo preside, yo soy delegado, o sea, yo le ayudo junto con otros para ir coordinando los trabajos en los diferentes grupos, en las asambleas plenarias, y él estar más atento, en vez de estar preocupado de que cómo resolvemos esto o lo que dijo aquel, está escuchando. El Papa escucha, escucha, hace sus propias anotaciones, escucha y se desentiende de darle la palabra al siguiente obispo, de ver quién la pidió, de promover algo que a lo mejor falta. Ahí es donde entramos nosotros. Ese es nuestro humilde trabajo. Dice, ¿cómo podemos ser sinodales sin perder el pastoreo de los sacerdotes? Es que se necesitan ambas cosas. No, el trabajo está en juntarnos, es decir, ¿cómo puede vivir un árbol si no tiene raíces? ¿Cómo puede tener un árbol frutos si no tiene ramas? ¿Cómo puede vivir un árbol si no tiene hojas? Es decir, así también es pastores y comunidad. Hay alguien que tenga que tomar las últimas decisiones, ese es el pastor, pero teniendo en cuenta las situaciones que se viven, las propuestas que se tienen y dónde está la mayoría más dispuesta para caminar en un sentido. Es un arte hoy conducir una comunidad mucho más difícil de lo que fue hace 50 años. Pero bueno, en ese tiempo vivimos. Ánimo. ¿Cómo no perder el sentido de la sacralidad para que no se rompa la unidad en toda esta diversidad? Vuelvo a lo mismo. Qué buena esta pregunta, me encanta. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no se funda simplemente en lo devocional. La espiritualidad se funda en la palabra de Dios que toca nuestro corazón. Ahí es donde está el punto. Ahí está el punto. Lo demás es consecuencia de que yo amo a Jesús, de que yo es mi maestro, que Él es el maestro de maestros, es mi pastor de pastores. Y si no lo conozco, si nunca he leído los evangelios, y si los he leído nada más y siempre creo que es lo mismo lo que dice, no, cada vez en mi contexto me dice cosas distintas. Yo ya tengo mis añitos y me dice cosas distintas. No puedo decir exactamente lo mismo que antes,
¿Por qué? Porque esas son las raíces. Y ya de las raíces viene la expresión en donde se dan las diferentes maneras de espiritualidad y de carismas que suscita el mismo espíritu. ¿Por qué unas mujeres religiosas se dedican más a la oración que otras a la acción social, que otras acá? Porque el espíritu las movió a eso. Exactamente es el espíritu. No fue simplemente su deseo, fue su respuesta a lo que Dios sembró en su corazón. Pero Dios fue el que movió a la persona. Eso lo tengo bien en mi propia experiencia personal. Es él. Yo di la respuesta a él, pero yo no es que desde niño haya dicho, yo voy a ser obispo, yo voy a ser, no, ni me lo imaginaba. Es el Señor que nos va llevando. Pues tenemos acá el tiempo que ha terminado, me están indicando, y entonces pues yo nomás lo que les quiero sinceramente pedir es que nos ayuden mucho orando por nosotros, por todos los que participamos en el sínodo, no solo por los que físicamente estaremos en el sínodo, sino también hay muchos otros que trabajan para la comunicación, estar dando cuenta de lo que va caminando el sínodo, pero también de los que hicieron posible a pedir por todos los que han participado en estos procesos hacia el sínodo del próximo mes de octubre. Les agradezco muchísimo, he visto que ha habido muchísimas preguntas y muchos que se han entusiasmado y dicen que sí, eso nos hace irnos en este viaje con mucha esperanza. Muchísimas gracias.